El presente video se encuentra dentro del marco del Seminario Avanzado Resolución de Conflictos Organizacionales y cuyo facilitador es el doctor Mauricio Villabona. Se trata de una aplicación práctica de la resolución de conflictos en el campo de las organizaciones, considerando la teoría del pensamiento complejo, con el cual se pretende proponer elementos conceptuales para ir desarrollándolos de manera crítica y en cierto sentido abierto a modificaciones. Los autores del mismo son Yalixa Ular, Yolima Fernández, David Rodríguez y quien les habla, Milagros Espinosa. Para contextualizar el tema de conflictos, comenzaremos diciendo que en las organizaciones empresariales a los gerentes se les evalúa y recompensa a menudo por la ausencia de conflictos en sus áreas de responsabilidad. Sin embargo, la tendencia hoy en día es considerar que el conflicto es inevitable y no necesariamente negativo. Por lo tanto, lo que se busca es que el conflicto se desarrolle de manera que se maximicen sus efectos beneficiosos. En este orden de ideas, es significativo señalar cómo tradicionalmente se hablaba solo de resolución de conflictos, mientras que actualmente se utiliza con frecuencia la expresión gestión de conflictos. Veremos por qué. La complejidad de un tema como el de conflicto ha traído sobre sí el interés de diversas disciplinas y ha suscitado diversas formas de abordarlo, e incluso se habla de una metadisciplina. El resultado es un conjunto de enfoques que, lejos de competir entre sí por imponerse como perspectivas hegemónicas en el área del conflicto, son una colección de esfuerzos complementarios unos con otros. Cada enfoque realza algún aspecto esencial del conflicto, lo que hace que todos sean imprescindibles. En este terreno, los aportes de Prigogine han sido profundamente relevantes a partir de los modelos de estructuras disipativas sujetas a fluctuaciones internas y externas, cuyo valor crítico o umbral se amplifican y llevan a la formación de nuevas estructuras. Otro aporte importante es el de Morán, con su teoría de complejidad, a través de la cual se desarrollan nuevas categorías conceptuales y modelos que integran la dinámica del cambio y la necesidad de transformación. Los sistemas complejos se van a caracterizar fundamentalmente porque su comportamiento es imprevisible. Sin embargo, complejidad no es sinónimo de complicación. Este vocablo hace referencia a algo enredado, algunas veces de difícil comprensión y otras veces poco uniforme. Por otra parte, los criterios para ordenar las distintas perspectivas tampoco son uniformes. Comenzaremos por llevar al campo práctico de las organizaciones algunos detonantes que subyacen como asunciones básicas de un conflicto. En este caso tenemos como ejemplo los escenarios donde prevalece la presión, el poder y la ideología de mérito individual con pocas alternativas y falta de comunicación. En fin, podemos considerar un sinnúmero de síntomas claros de amenaza de conflictos individuales o colectivos, a los que se le suma un entorno caracterizado por un mundo inestable y fluctuante. Es en este punto donde la gestión del conflicto desde la mirada del pensamiento complejo muestra distintas estrategias que se modulan mutuamente cuando se mezclan en un mismo caso. La complejidad lleva inmersa la intermitencia y las situaciones en las que el orden y el desorden se alternan constantemente. En el marco de las observaciones anteriores, cabe preguntarse: ¿de qué manera se puede fomentar el pensamiento complejo en la gestión de conflictos? No resulta fácil transferir este tipo de pensamiento a la gestión de conflictos de las organizaciones empresariales, pues pensar en complejidad implica el reconocimiento de un principio de incompletud,
y de incertidumbre, que ha de ser considerada en las organizaciones por sus gerentes y todo el ducto que la conforma, lo que implicaría hacer ajustes viéndola como una estructura abierta a lo inesperado, a lo imprevisto y al cambio, centrado en las necesidades ante la realidad que se vive. Todas estas acciones basadas en la flexibilidad con una realidad en constante movimiento que explore lo desconocido. Como principios del pensamiento complejo pueden referenciarse lo logramático, lo recursivo y lo dialógico. Sin embargo, consideramos importante incorporar como punto de partida lo sistémico, como un abreboca que hace posible ver a la organización ya no como aquella que tiene un fin predeterminado por alguien, como lo plantea el esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma como los involucrados en su destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa, para luego pasearnos por cada uno de los principios hasta llegar a la autoecoorganización como un significado de que la organización del mundo exterior está inscrita en el interior de nuestra propia organización viviente. A continuación, develaremos más en detalle cada uno de ellos. Partiendo de la teoría de sistemas, que surgió con los trabajos de von Bertalanffy, se integra tanto el análisis de situaciones como el planteamiento de soluciones en las cuales se consideran diversos elementos y relaciones que conforman las estructuras de lo que se define como un sistema, es decir, una entidad que mantiene su existencia y funcionamiento como un todo a través de las interacciones de sus partes y que posee ciertas características. Primero, poseen elementos que interactúan dentro de un entorno. Segundo, interacciones que determinan el comportamiento del sistema. Tercero, jerarquía de niveles del sistema y propiedades emergentes en esos niveles. Y cuarto, las personas actúan de acuerdo a sus propósitos y racionalidades. Estas características determinan un sistema dinámico, con múltiples realidades de identidad, bidireccionalidad de las relaciones, organización de las partes, totalidades y la identificación de nuevas alternativas para transformar diversos puntos de vista. Asimismo, las múltiples interacciones y propiedades cumplen un fin común, donde todas las partes aportan una contribución para cumplirlo. Estas interacciones o relaciones pueden expresarse a través de la siguiente fórmula. R es igual a n, 2n sobre 2 más n menos 1, donde R señala el número de relaciones y n indica el número de elementos. Por otra parte, las organizaciones como sistemas plantean una visión interconectada que posibilita analizar la organización de manera integral, permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los conflictos organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Para ello debe adoptarse modelos organizacionales tales como el Kaizen, el outsourcing, el cuadro de mando, entre muchos otros, y proceso de toma de decisiones para la resolución de conflictos. La resolución de conflictos desde el enfoque del modelo sistémico sigue 3 pasos. El primero de ellos es la articulación del conflicto a través de la discusión en grupos de expertos del área. El segundo paso es el análisis del conflicto a través del estudio del comportamiento de los involucrados, bien sean internos o externos. Y tercero, el uso de modelos para mejorar el entendimiento, predecir comportamientos y valorar alternativas, bien sea anticipación al problema y transformar la realidad. El primer principio del pensamiento complejo es el hologramático. Este principio busca superar el principio del holismo y del reduccionismo, pues el holismo no ve más que el todo y el reduccionismo, que mantiene la mentalidad cerrada, no ve más que las partes.
La idea del holograma trasciende el reduccionismo de Descartes con sus principios de disyunción, reducción y abstracción, que separó al sujeto pensante del entorno, así como también al holismo que solo ve la totalidad. El principio hologramático no reduce el todo a las partes, ni las partes al todo, ni lo uno a lo múltiple, ni lo múltiple a lo uno, sino que concibe todas estas nociones. Ninguna parte de la organización trasciende a otra. Trasciende al reduccionismo que solo ve las partes y al holismo que solo contempla la totalidad. Una parte del todo se expresa en la organización, pero al mismo tiempo sigue siendo portadora de las virtualidades del todo. Entonces vale la pena mencionar, no solo la parte está en el todo, sino el todo está en las partes. Como ya es conocido, la complejidad es un conjunto de eventos, acciones, interacciones y retroacciones que constituyen un fenómeno. Pensar desde y para la complejidad va más allá de observar lo aparente. Es pensar tanto en los elementos constitutivos como en el todo. Este tipo de pensamiento propone también una serie de principios, desde los cuales se puede complejizar aquello que la simplicidad mantiene desunido. Las ciencias de la complejidad tratan con sistemas abiertos de alta dimensión, cuyos principios son aplicables a fenómenos en los sistemas humanos, como por ejemplo los conflictos. En tal sentido, el principio de recursividad resulta muy útil para analizar el conflicto. Se dice que algo es recursivo cuando da vueltas sobre sí mismo. Este concepto permite integrar la causa y su consecuencia de modo diferente. Bajo este principio, la causa puede ser al mismo tiempo efecto y el efecto puede ser causa. Los productos son al mismo tiempo productores de aquellos que lo producen, por lo tanto, la recursividad rompe con la idea lineal de causa-efecto, producto-productor, estructura-superestructura. Ejemplo de ello son el remolino, que es producido y al mismo tiempo productor de turbulencia. Asimismo, la sociedad es producida por las interacciones de los individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce. Por tal razón, en la dinámica de las organizaciones, la recursividad es un fenómeno presente en buena parte de los procesos que en ellas se desarrollan, pues los equipos son producto de las ideas y acciones de sus integrantes, pero al mismo tiempo cada integrante es producto de sus ideas y acciones como una totalidad, lo cual a su vez se corresponde con el principio anteriormente explicado, que es el principio hologramático. Al igual que la recursividad, la comunicación interpersonal en la organización constituye un sistema de comportamiento integrado que calibra, regula, mantiene y se hace posible las relaciones entre humanos. Al respecto, Carrión en el 2002 señaló que cuando esta interacción se desarrolla plenamente sin obstáculos y hay feedback, se presenta una comunicación recursiva, donde un interlocutor produce un constructo para otro, quien lo decodifica, produce un nuevo constructo sobre la base de lo recibido y lo regresa a su emisor en un acto de retroacción al producto del mensaje. Este proceso es continuo y sucesivo, que constituye una relación dialógica complementaria. Lo anterior constituye una pieza fundamental en la resolución de conflictos en el área personal, social y empresarial, ya que no se debe buscar la causa del problema en una sola dirección, sino por el contrario, el observador, que en este caso es el gerente, debe formar parte del sistema observado. Para concluir, se puede decir que la recursividad significa que un sistema vivo es capaz de cambiarse a sí mismo, generando nuevos patrones para adaptarse al medio. De esta manera se puede lograr el desarrollo personal de un miembro del sistema u organización y a su vez la transformación individual contribuye al desarrollo del conjunto, transformación colectiva y al mismo tiempo promueve el crecimiento personal de los miembros favoreciendo el clima organizacional.
Desde la perspectiva de la complejidad interpretada por Morán, la organización puede ser concebida como un tejido social colmado de eventos, asistida por la génesis de la dialogización, principio de conocimiento que relaciona ideas de dos lógicas complementarias y antagónicas, es decir, en lo que significa dialógica, unidad simbiótica de dos lógicas, donde hay dualidad, pero inseparables, pues confluyen mutuamente en el seno de la unidad, orden-desorden, paz-conflicto, trabajo individual, trabajo en equipo, donde ninguno de los dos es reducible al otro. Representa el nacimiento de una nueva filosofía, en la que todo ser es una organización, en la que el orden y el desorden se entremezclan de manera complicada, se relacionan en jerarquías, generando nuevas formas de ser. Tal filosofía facilita la aproximación de las ciencias de la naturaleza a las ciencias del hombre y de la sociedad, en concordancia unas y otras con el espíritu de la época, una época del movimiento, del cambio generalizado, de lo aleatorio y de la incertidumbre. El orden y el desorden pueden ser concebidos en términos dialógicos, producen la organización y la complejidad. Los contrarios coexisten sin dejar de ser antagónicos. El principio dialógico trata de ampliar el principio tradicional de la dialéctica, según el cual los contrarios, tesis y antítesis, solo se eliminan para dar paso a una síntesis. La dialógica incorpora el hecho de que así como los contrarios se eliminan, también pueden complementarse. En este sentido, el pensamiento complejo propone una posibilidad: reconocer que el conflicto y la alternativa no están separados y no son solamente contrarios, sino que en el propio conflicto están las alternativas. Tal cual su nombre lo indica, el principio dialógico es el principio del diálogo. Esto hace que el propio conflicto se convierta en posibilidad de dialogar soluciones, ya que en el entendimiento de los componentes conflictivos residen muchas respuestas. Un proceso emergente en sistemas complejos es el de autoecoorganización. Para ello, veamos a las organizaciones donde simultáneamente no están exentas de que ocurran conflictos, como por ejemplo el poder, la presión, la confrontación, en los que se pierde continuamente energía, por lo que sería imposible sostener la integridad y congruencia del sistema si no contáramos con la propiedad de establecer estructuras de orden dentro del caos que nos rodea. En este orden de ideas, los sistemas son entidades dinámicas dentro de un medio ambiente también sumamente cambiante. Los sistemas, para poder subsistir, tienen entonces que importar negentropía o energía negativa, es decir, energía del exterior, para poder subsistir y autorregularse. En la visión tradicional de la ciencia, en la que todo es determinista, no hay sujeto ni conciencia, ni mucho menos autonomía. Pero si concebimos una organización no atada al determinismo, sino creándose en el azar y el desorden mediante procesos autoorganizadores en el que cada sistema crea sus propios determinantes y sus propias finalidades, entonces podemos concebir la autonomía. Contar con un propósito claro para todos y con la libertad de actuar es lo que necesitan las organizaciones que están empantanadas en luchas internas, desmotivaciones y falta de interés en las mejoras. La estructura debe enfocarse a establecer límites dentro de los cuales la gente se pueda desenvolver libremente, haciendo uso de su creatividad y talento para ejecutar su trabajo, resolver problemas y trabajar en grupos. Es decir, se crean las propiedades emergentes que se organizan alrededor de sistemas simples que al entrar en contacto con otros sistemas forman sistemas más complejos, llamados metasistemas. Estos se definen como modelos que permiten la adaptación de un sistema a su medio ambiente, anticipándose a las posibles perturbaciones que en él ocurran. Estos modelos funcionan como generadores recursivos de predicciones acerca del mundo y de sí mismo.
En base a estos postulados, es evidente que la empresa aislada de su medio ambiente pierde la capacidad de adaptarse y modificarse, porque se vuelca internamente a fortalecer sus estructuras. Por lo tanto, la tendencia natural de las organizaciones es hacia autoecoorganizarse en grandes niveles de complejidad para dar soporte a mayor diversidad y mayor sostenibilidad, con empleados creativos, adaptables, autoorganizados y en busca de significado y de la ecología. Todo lo expuesto anteriormente lleva a plantearnos las siguientes reflexiones. Los principios del pensamiento complejo son punto de partida para llegar a una reflexión que facilite el tránsito intelectual del hombre con habilidades gerenciales clásicas a un tipo de hombre de pensamiento gerencial emergente. En tal sentido, los principios fundamentados en la teoría de la complejidad muestran el camino para la solución de conflictos presentes en las organizaciones, con el fin de identificar las oportunidades de acción para la mejora continua y ubicarse en una gerencia estratégica insertada en lo emergente, que le permita anticipar y eliminar la tradicional forma de actuar enmarcada en la gerencia clásica. Se sostiene que la solución de una contradicción o conflicto no está en la eliminación de los contrarios, sino en la consideración de los mismos y la unión de las nociones antagónicas, pues en las organizaciones los conflictos son inevitables. Ya para finalizar, le dejamos un pensamiento de un gran luchador por la paz espiritual, quien decía: las 3/4 partes de la miseria y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran sus puntos de vista. Muchísimas gracias.